¿Se observa? Sí, ahora sí se puede observar, doctor. Ya, listo. Bueno, respecto a la psoriasis, vamos a ver, ¿no?, que esta es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad crónica y a la vez recurrente de la piel, ¿no? Se quiere decir que el curso es de bastante tiempo, similar a la presión alta, la diabetes, y puede tener episodios de realizaciones frecuentes o puede tener episodios donde no hay actividad de la enfermedad. Está mediada inmunológicamente y también va a tener un importante componente tanto genético como medioambiental, ¿no? Tiene una variedad de manifestaciones clínicas. Si bien la presentación más frecuente, ¿no?, y que todos usualmente hemos visto alguna vez, es la de placas crónicas o psoriasis vulgar, también como se le denomina, hay variantes como la psoriasis gutata, la psoriasis pustular, la eritrodérmica, que vamos a mencionar posteriormente. Esta psoriasis, además de afectar la piel, va a ser un estado proinflamatorio a nivel de todo el organismo, ¿no? Lo que va a conllevar esto es enfermedad tanto en articulaciones, también a nivel del corazón y los vasos, y también un síndrome metabólico, ¿no?, que a la larga puede condicionar mortalidad y mortalidad, ¿no? En cuanto a epidemiología de esta enfermedad, es relativamente frecuente, estando al 2, algunas series lo describen hasta el 3% de la población mundial, por picos, uno a los 20 a 30 años y otro a los 50 a 60 años. Más o menos las tres cuartas partes de pacientes iniciarán la enfermedad antes de los 40 años. Más o menos también este mismo porcentaje, un 70%, va a tener una psoriasis que va a ser leve a moderada, mientras que el restante va a ser una psoriasis severa, ¿no? Casi un 80% de los pacientes van a tener, además de la afectación en piel, cambios a nivel de la uña, y del 5 al 30% desarrollarán lo que es artropatía psoriática o la enfermedad articular, ¿no?, de la psoriasis. Hablábamos de los factores genéticos, ¿no? Se dice que los pacientes que tienen psoriasis tienen un antecedente familiar hasta en 35-90% de casos. Está asociado a algunos tipos de genes, en especial, por ejemplo, este que es denominado, ¿no?, HLA-C6. Existen regiones de susceptibilidad genética y estos genes específicamente se denominan del 1 al 9. Esto va a clasificar a la psoriasis en dos variantes. Una psoriasis 1, que va a ser de aparición más temprana, va a haber historia familiar y va a expresar este gen. Mientras que la psoriasis 2 va a ser de aparición un poco más tardía, no va a tener la historia familiar y va a faltar la expresión de este gen. ¿Cuál es un poquito más severa en teoría? La psoriasis tipo 1. En cuanto ya no hablando de factores genéticos, sino más bien desencadenantes, van a haber desencadenantes externos. No sé si pueden ver el puntero. ¿Se llega a ver el puntero del mouse? Sí, sí se logra ver. Ya, gracias. Entonces, los factores desencadenantes externos, vamos a tener un fenómeno isomórfico de Koepner, que seguro ya lo han escuchado alguna vez. Esto quiere decir que cuando un paciente se produzca lesiones, por ejemplo, ¿no?, algún trauma, se golpee la piel o esté friccionando constantemente una parte del cuerpo, va a desarrollar ahí una lesión de psoriasis. Esto se ve hasta en la cuarta parte de los pacientes. También quemaduras solares van a producir que la psoriasis pueda activarse y algunos exantemas virales. También vamos a tener factores desencadenantes, pero sistémicos, o sea, internos, ¿no? Por ejemplo, algunas infecciones, en este caso bacterianas, en su mayoría, van a producir que se exacerbe una psoriasis. Esto se ve hasta casi en la mitad de los pacientes, ¿no? Y de ellas, ¿cuál es la más común? Las infecciones por estreptococo, no la faringitis, ¿no? El HIV también va a ser un virus que también va a agravar la psoriasis, incluso a veces es la forma de debut de esta infección, ¿no?, por HIV. Factores endocrinos como el calcio bajo en sangre va a provocar a veces exacerbación de la psoriasis o va a desencadenar cuadros de psoriasis pustulares generalizadas. El estrés también es un factor ya bastante reconocido de desencadenar la psoriasis y también manifestar episodios con recurrencias frecuentes, como habíamos hablado al inicio, ¿no? Hay algunos medicamentos también que se asocian a esta psoriasis, ¿no? Entre ellos el litio, que sabemos se usa, ¿no?, para los estados bipolares, el uso de interferón, los beta bloqueantes, ¿no?, como el bisoprolol, ¿no?, tenolol, etcétera, los antimaláricos y los corticoides, ¿no?, que ahora han estado de moda continúan de moda, ¿no?, con el tema del COVID, como la hidroxicloroquina, a veces el uso de corticoides, estos medicamentos que deben ser usados bajo prescripción médica,
pueden también producir exacerbaciones de psoriasis. Un punto importante acá es mencionar que los corticoides uno debe tener bastante cuidado, ya que si se lo da de forma sistémica a un paciente con psoriasis, sea un corticoide vía oral, o sea un corticoide intramuscular, o sea un corticoide endovenoso, puede exacerbar la psoriasis que tiene de base. Si era leve, la puede volver severa, o incluso si tenía una forma leve, la puede volver una forma mucho más grave, como las pustulares o como las eritrodérmicas, ¿no? Por eso es que no se recomienda a los pacientes con psoriasis que consuman corticoides ni vía oral ni inyectados. En cuanto a la patogenia, o sea, ¿por qué se produce la enfermedad en sí? ¿O qué es lo que pasa? Dijimos que habían los estímulos, el estrés, algunos microorganismos, hablábamos de estas bacterias, ¿no? El estreptococo, algunos fármacos como el litio, los corticoides sistémicos y los traumas con el fenómeno de Koebner. ¿Qué hacen estos en conjunto, no? En la fase de iniciación, estos van a producir que los queratinocitos secreten mediadores inflamatorios que activan células, esta en forma de estrella, que se llama célula presentadora de antígenos. Esta célula va a activar algunos linfocitos, que como sabemos median la inmunidad adaptativa, y ellos a su vez se van a diferenciar liberando citoquinas. Si secretan la interleuquina 12 van a producir una diferenciación a un TH1, y si secretan la interleuquina 23 van a producir una diferenciación a TH17. Estos linfocitos a su vez van a producir diferentes mediadores, ¿no? Por ejemplo, interferón gamma, por ejemplo, interleuquina 17, interleuquina 22. Por otras vías se va a producir el factor de necrosis tumoral alfa, importante esta molécula también para que la recuerden posteriormente. ¿Qué van a producir? ¿Qué fenómenos? Aumento de células inmunitarias, van a producir inflamación a nivel de la epidermis, van a producir un aumento de células cutáneas. Como ven acá, la epidermis era más delgada, ahora se torna más gruesa, y angiogénesis, es decir, van a condicionar citoquinas que van a mediar, van a producir que haya un aumento de los vasos sanguíneos a nivel de la dermis, y esto va a hacer que lleguen más células sanguíneas, y el fenómeno va a comenzar a ser un círculo vicioso. A más detalles, simplemente para ver que las células dendríticas liberan estas interleuquinas, ¿no? Son mediadores, la 12 para TH1, la 23 para el TH17. Estos dos, TH1 y TH17, son claves en la patogenia de la psoriasis. En su conjunto vamos a ver que una vez que activan receptores a nivel de los queratinocitos, que son las células de la piel, van a producir hiperplasia epidérmica, es decir, un aumento del grosor de la piel. Van a producir, por los mediadores que acá se indican, que se recluten neutrófilos, que como sabemos son células de la inmunidad innata que van a producir mayores eventos inflamatorios a nivel de las capas superficiales de la piel, ¿no? La capa córnea, etc. Y van a liberar péptidos antimicrobianos, ¿no? Esto también es un detalle interesante, ya que se ha visto que en la psoriasis los pacientes no se infectan tan frecuentemente en piel como otros pacientes, ¿no? Por ejemplo, en la dermatitis atópica, donde sí son frecuentes las infecciones, aquí las infecciones en piel no lo son tanto. Hay un fenómeno que se llama marcha psoriásica. ¿Qué quiere decir? Que ya mencionábamos que estos mediadores que se liberan, el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, etcétera, van a condicionar una inflamación sistémica, no solamente en la piel. Esto va a llevar a cabo unos fenómenos de resistencia a la insulina, disfunción del endotelio, y con ello también van a propiciar lo que son enfermedades cardiovasculares. Esto también está implicado en obesidad, diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia, ¿no? Por lo cual, con esto podemos ver que la psoriasis no solo es una enfermedad de piel, sino es una enfermedad sistémica a largo plazo, ¿no? También va a estar relacionada a algunas otras enfermedades autoinmunes, ¿no? O autoinflamatorias. Respecto a las manifestaciones clínicas, tenemos aquí la variante más frecuente: psoriasis en placas crónicas o psoriasis vulgar. Esta forma es la 75% de los pacientes, y su localización principal va a ser cuero cabelludo, lo que son codos, rodillas, región lumbosacra. Son localizaciones clásicas. Como podemos ver en la imagen, ¿no? Van a ser lesiones más o menos simétricas. El tipo de lesión en este caso son placas, es decir, lesiones elevadas mayor a 1 centímetro, eritematosas o rojas, descamativas. El prurito, puede haber un prurito, usualmente es común, pero también puede haber pacientes que no lo tengan. El fenómeno de Koebner, ya dijimos, ¿no? Donde haya zonas de presión, como
el cinturón, zona de cuello, algún collar, etcétera, va a propiciar que inicien nuevas lesiones de psoriasis, ¿no? El signo de Auspitz quiere decir que uno puede tocar alguna de estas placas y va a ver que si uno la raspa pueden sangrar, ¿no? Por la hiperplasia endotelial que habíamos dicho, ¿no? El aumento de vasos sanguíneos que tienen también estas lesiones. Mayores variantes o mayores formas de la psoriasis en cuero cabelludo. Es clásico ver esta presentación, ¿no? En la zona occipital, retroauricular. Acá, cada vez que vean estos puntos blancos de mayor acentuación es porque hay mayor descamación, mayor hiperkeratosis, la capa córnea de la piel está más gruesa. En esta zona vemos que no solamente son placas, sino que también pueden ir acompañadas de pápulas. Esto es bastante frecuente y a veces puede ser el borde un poco más eritematoso, lo que indica un poco más de actividad. Algunas lesiones pueden ser más uniformes, algunas lesiones pueden ser bastante blanquecinas como estas y bien circunscritas. En glúteos, en miembros inferiores también ya dijimos. Y miren estas que tienen bastante hiperkeratosis, ¿no? Es unas formas escarchadas, ¿no? Que se les denomina. La psoriasis gutata es una forma ya de psoriasis menos común que aparece súbitamente en la mayoría de casos y lo clásico es que afecte más que todo niños, adultos jóvenes que no tengan una historia clínica previa de psoriasis. Se forman ya no tanto placas, sino pápulas, como ven, de 1 centímetro o menos, múltiples, y la localización más frecuente es en tronco, ¿no? Ya no tanto codos, rodillas, sino tronco, más que todo, y región proximal, ¿no? Infecciones que se asocian a esto son las faringitis estreptocócicas, varicela, pitirosporum, que es un hongo, etc. Algunas psoriasis pustulares, solo para mencionarlas, ¿no? Hay pustulares generalizadas y localizadas. Las generalizadas, como por ejemplo la de von Sumbut, se acompaña de fiebre, de un comienzo agudo, de manchas o placas delgadas dolorosas, lagos de pus. Hay tantas pústulas que confluyen y forman como placas de pus. Es una forma bastante severa de psoriasis. Y algunas formas anulares, donde se forman las placas que vimos anteriormente, pero alrededor hay pústulas en la periferia, ¿no? Con una expansión centrífuga, como dice acá, un episodio subagudo recurrente, un tanto menos grave que esta von Sumbut. Algunas localizadas, por ejemplo, a nivel de lo que son extremidades distales, en dedos, en pies, la acrodermatitis continua de Halopow va a llevar a cropustulosis, va a ser un poco más común en mujeres, implica lo que es la región distal de dedos, de manos, de pies, ¿no? Como ya mencionábamos, el lecho unguial. Y esta forma pustulosis palmoplantar, como su nombre lo indica, en palmas y plantas vamos a ver la presencia de pústulas que son estériles, también en ambos casos, como ya lo mencionamos, es decir, no hay germen, sino es la misma enfermedad. Se asocia esta a tabaquismo y puede producir ardor, picazón, dolor. Formas más raras, por ejemplo, eritrodérmica. Eritrodermia significa que el cuerpo, casi en su totalidad, 90% de la superficie está rojo. Es una variante muy severa, es poco frecuente, pero que puede ser desencadenada, por ejemplo, por el uso de corticoides orales o sistémicos. Y cuando se suspenden de forma brusca, aún más. Tiene formas agudas, formas crónicas, hay un eritema generalizado, ya mencionamos. La superficie del cuerpo que se afecta varía de 75 al 90% para la mayoría de autores. ¿Y desencadenantes cuáles son? La medicación que ya dijimos, el HIV, fototerapia también puede desencadenar esta eritrodermia, el alcohol, irritantes tópicos, la baja de calcio también mencionada por algunos autores, y conlleva más fenómenos severos, o sea, más complicaciones, por ejemplo, ¿no? Insuficiencias cardíacas de alto gasto, shock, puede producir injuria aguda, injuria renal aguda, sepsis, ¿no? Disturbios hidroelectrolíticos, ¿no? Porque la barrera cutánea se altera, ¿no? Y perdemos por ahí proteínas, electrolitos, etc. En cuanto a la psoriasis inversa o intertrigo, se ubica generalmente en zonas de pliegues. Pliegue axilar, pliegue inframamario, pliegue inguinal, pliegue interglúteo, ¿no? Etc. Son lesiones por lo habitual lisas, brillantes, y que lo desencadena habitualmente la cándida, por ejemplo, que es un colonizante frecuente cuando estas zonas permanecen húmedas, ¿no? Por mucho tiempo, o infecciones bacterianas también. Vamos a tener también una forma de psoriasis en la uña, como ya habíamos dicho. En este caso, lo más común es que la afectación en uñas sea posterior a que uno tenga la psoriasis en piel. Es lo común. Yo tengo mi psoriasis en los codos, en las rodillas,
y después de unos años hago afectación en uñas. Pero puede ser también que aparezcan al mismo tiempo, o incluso la afectación en uñas puede ser previa a la afectación en la piel. Es más común también, como dice acá, si existe una psoriasis articular. La uña tiene varias partes, entre ellas la más importante va a ser la matriz, que es la que da inicio a la uña, a la placa. La placa es la parte que nosotros podemos apreciar y el lecho es donde descansa esa placa. Entonces, cuando la matriz sea la afectada, vamos a ver estos puntitos que se van a llamar pitting, o piqueteado, o punteado. Leuconiquia, que es una uña blanca en algunas localizaciones. Manchas rojas, como podemos ver algunas acá. Cuando se afecta el lecho, la capa que está abajo de la placa, lo que se ve clásicamente es el signo de gota de aceite, ¿no? Como en estas imágenes. Vamos a ver onicolisis, que es una separación del lecho de la placa, como vemos acá. Esto también se ve a veces en las micosis, en la onicomicosis. Y hemorragias en astilla también, ¿no? En algunos casos. Y las hiperkeratosis, por ejemplo, acá, ¿no? Bastante acentuadas. Psoriasis palmoplantar, ya habíamos dicho la localización, son placas bastante gruesas. Y la psoriasis unguial, o sea, que afecta a las uñas, aquí va a ser bastante común. Algunos casos interesantes o condiciones importantes que podríamos ver es que, por ejemplo, en un paciente con HIV, la psoriasis puede ser el signo de presentación de la infección. A menudo es severa, es una psoriasis severa la que debuta en estos pacientes, y puede haber compromiso adicional de lo que son palmas, plantas, uñas, artritis. En cuanto a la niñez, no es común la psoriasis en los niños, pero cuando se da, por ejemplo, en lactantes, lo que se ve es una afectación de lo que son las ingles, el área del pañal, ¿no? Es incluso a veces un diagnóstico diferencial de la dermatitis del pañal, ¿no? Puede afectar también el cuero cabelludo, puede afectar la carita, o producir formas pustulares generalizadas, ¿no? Y en gestantes hay casos en los que mejora, otros que empeora, o sea, no está definido realmente. Y hay formas que se presentan con pústulas en el embarazo. Y esta forma se llama impetigo herpetiforme. Otras enfermedades asociadas, dijimos que era la artritis. Esto es también bastante importante porque lo que vemos siempre es que esto genera bastante deterioro de los pacientes. Más que solo la afectación en piel, la artritis a veces es lo que más deteriora a los pacientes. También puede aparecer en paralelo a la psoriasis, o a veces también puede aparecer antes de la afectación en piel. Se asocia a psoriasis unguial y va a producir fenómenos de artralgias, rigidez, lumbagos, inflamación de la entesis, tenosinovitis, ¿no? Dactilitis. Tiene 5 variantes. ¿Cuál es la más común? La oligoartritis, es decir, una inflamación de entre 3 a 10 articulaciones de forma simétrica. ¿Y qué se afecta usualmente? Las interfalángicas, tanto las proximales como las distales, ¿no? En algunos casos, si se afectan ambas, de forma severa puede producir los dedos en salchicha, ¿no? Bastante común. Es la más común, ya dijimos. Hay otras formas que son más simétricas. Hay formas que solo afectan la parte distal. Hay otras formas que van a afectar solo el eje axial. Y estas van a ser la espondilitis, la sacroileitis, ¿no? Que es similar a la espondilitis anquilosante. Y artritis mutilante, ¿no? Que a veces van a llevar a la amputación de los miembros, ¿no? Enfermedades asociadas, ya dijimos los eventos, las enfermedades cardiovasculares, como infartos, enfermedad coronaria, síndrome metabólico, malignidades, menos asociado, pero también lo describe la literatura, diabetes, enfermedad inflamatoria intestinal y algunos desórdenes autoinmunes, ¿no? ¿Cuál es el curso clínico de una psoriasis? En cuanto a la psoriasis vulgar o en placa, el curso va a ser crónico, puede haber recidivas frecuentes, recidivas espaciadas, ya lo mencionamos. La psoriasis gutata habitualmente es de resolución espontánea, puede desaparecer y puede ser que el paciente no vuelva a presentar ningún episodio de psoriasis, o puede ser que en el tiempo el paciente desarrolle una psoriasis en placas. Las psoriasis pustulosas generalizadas habitualmente tienen un curso inestable y prolongado, ¿no? Incluso, como mencionábamos, si es generalizada, tipo von Sumbus, requiere hospitalización, manejo intensivo, porque pueden producir complicaciones importantes, ¿no? Es también una causa rara de mortalidad, ya dijimos las dos formas más graves, la eritrodérmica y la pustular generalizada, y también conlleva estos eventos, enfermedades cardiovasculares, ¿no? La dermatoscopía
es un método que en dermatología nosotros tenemos, que es este aparato de acá, se llama dermatoscopio, que funciona como, en teoría, como si fuera una lupa especial, con un aumento que nos va a amplificar las lesiones. Y vamos a ver característicamente escamas blancas, vamos a ver vasos puntiformes, como aquí, no sé si los logran apreciar, de una forma simétrica, ¿no? Una distribución uniforme, simétrica, ¿no? Nosotros, para decir qué es psoriasis, habitualmente el diagnóstico es clínico, no necesitamos hacer una biopsia, pero en algunos casos que uno quiera o tenga dudas del diagnóstico, o para de forma académica, ¿no? Para mencionarla el día de hoy, ¿qué vemos, no? Al microscopio en una biopsia de piel. Vamos a ver que en la capa córnea de la piel, esto es la epidermis, esto en morado, esto en rosado es la dermis, y esto más rojo va a ser lo que es la capa córnea. Vamos a ver que hay células en este caso neutrófilos, que van a formar microabscesos de musgo característicos. Va a haber una hiperplasia del epitelio. O sea, esta piel, como vemos acá, está bastante elongada. Eso se llama hiperplasia epidérmica psoriasiforme. Y vamos a ver que en algunos espacios está también bastante delgada. Por ejemplo, acá, ¿no? Eso se llama un adelgazamiento epidérmico, ¿no? Suprapapilar. Y esto de acá, que se eleva así, se llama elongación de las papilas dérmicas. Vamos a ver también, como lo dice esta flecha, una dilatación de los vasos capilares, ¿no? Por los fenómenos que ya habíamos mencionado, ¿no? Presencia de núcleos también en la capa córnea, no los debiese haber, ¿no? También es común ver este acúmulo de neutrófilos, aparte de verse en la capa córnea, debajo de la capa córnea, ¿no? Se les llama pústulas espongiformes de Kogock. Y acantosis, que es un engrosamiento de esta capa epidérmica, ¿no? En la psoriasis gutata a veces también se ve esta paraqueratosis o los núcleos irregulares, pero de forma más parchada, ¿no? Y una acantosis o engrosamiento más leve que la forma anterior. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces de la psoriasis, ¿no? Vamos a tener que acá es clave la historia clínica, cuándo comenzó, cómo empezó, si antecedentes familiares, algún desencadenante, etc. El examen físico completo es también bastante importante, ya que no solamente debemos examinar la piel por completo, sino también las paneras, ¿no? Cuero cabelludo, las uñas, la piel anogenital es un lugar que muchas veces no se examina y a veces ahí puede estar una lesión de psoriasis clásica que nos lleve al diagnóstico. Pliegues, antecedentes familiares, medicamentos, etc. La biopsia de piel, como ya dijimos, no se necesita frecuentemente, pero a veces la hacemos y basta con una biopsia sacabocado, ¿no? Que con un instrumento de metal o plástico que nosotros usamos en dermatología, ¿no? Búsqueda de comorbilidades. Esto es importante. Signos y síntomas de artropatía, ¿no? Preguntar al paciente si es que tiene dolor a nivel de articulación de mano, de pies, en la columna. Historia clínica personal y familiar de enfermedad coronaria. Medición anual de la presión, lípidos séricos, glucosa, ¿no? Manejo de factores de riesgo de enfermedad coronaria, porque como hemos visto, la psoriasis de por sí empeora el síndrome metabólico, genera un síndrome metabólico. Y si el paciente ya de base tiene uno, se van a sumar, ¿no? Ambos eventos. Monitoreo, se recomienda, ¿no? Que estos pacientes con psoriasis, sobre todo las que tienen psoriasis severa, tengan un control de presión adecuado, manejando presiones menor de 120-80, que tengan un índice de masa corporal menor a 25, que tengan una circunferencia abdominal menor a 112 en varones, menor a 88 en mujeres, que manejen valores de lípidos en sangre bajos, colesterol total menor a 200, LDL un óptimo menor a 100, y mediciones de glucosa, ¿no? Siempre glucosa en ayunas, los test de tolerancia o la hemoglobina glicosilada, ¿no? Que es más exacta. ¿Con qué nos podemos confundir la psoriasis? La psoriasis se puede confundir a veces cuando afecta el cuero cabelludo con la dermatitis seborreica. En este caso, ¿qué es esta enfermedad, no? La seborreica es una enfermedad también inflamatoria que se caracteriza por parches, por descamación, por afectar cuero cabelludo, oídos, zonas intertriginosas. Pero las escamas no son tan gruesas, no hay tanto eritema como en la psoriasis. Otra característica es que la dermatitis seborreica afecta lo que son las cejas, los pliegues nasolabiales, el área retroauricular, ¿no? Y los cambios en las uñas también nos van a ayudar, ¿no? A veces
o mejor dicho, en la dermatitis seborreica no tiene por qué haber cambios en uñas, ¿no? En la psoriasis sí puede haber. El líquen simple crónico, dentro de las neurodermitis, también va a ser una manifestación secundaria a rascado crónico, va a ser usualmente una zona hiperpigmentada, y esta es una de psoriasis, o sea, uno podría confundirse. Habitualmente, ¿dónde no encontramos líquen simple crónico? En sitios donde no alcanza el paciente a rascarse, ¿no? Habitualmente interescapular, en la zona media de la espalda, ¿no? Etcétera. Puede ocurrir, sin embargo, ¿no? En combinación con psoriasis. La dermatitis atópica se va a caracterizar más por producirse en áreas son áreas de liquenificación o áreas de engrosamiento crónico, como vemos acá, y es más común en zonas de flexuras. Dijimos que las psoriasis son zonas extensoras y flexuras son la dermatitis atópica. Además, esta dermatitis atópica es más común en niños. No hay las escamas gruesas que vemos en la psoriasis. No afecta también la dermatitis atópica habitualmente el área inguinal. Eczemas numulares, que es otra enfermedad inflamatoria, donde hay placas redondeadas en forma de moneda, de ahí el nombre, que a veces son exudativas en su fase aguda, producen bastante picazón, pero lo característico es que no afectan la cara ni el cuero cabelludo como sí lo puede hacer la psoriasis. Dermatofitosis es un diagnóstico también a veces frecuente, que son las tiñas, ¿no? Los famosos hongos. En este caso, por ejemplo, la tiña corporis puede tranquilamente similar, ¿no? Ser similar a una tiña, a una psoriasis en placas. Sin embargo, ¿no? El KOH, un raspado de esta zona, biopsia en algunos casos nos va a dar el diferencial. ¿Cómo medimos la severidad en la psoriasis? Hay varias escalas. La más común se llama PASI, o índice de actividad de la psoriasis. Esta escala lo que mide son 3 puntos. ¿Qué tan roja está la lesión? ¿Qué tan engrosada está? ¿Y qué tanta escama produce? Cuando esto es mayor a 10, se considera ya una psoriasis moderada grave. El DLQI es el índice de calidad de vida que no solo se usa para psoriasis, sino para otras enfermedades de piel, ¿no? Para pénfigo, pemfigoide, etc. Cuando este índice de calidad de vida supera el valor de 10, por ejemplo, de 11 a 20 ya produce un gran efecto en la vida del paciente. De 21 a 30 es un extremadamente gran efecto en la vida del paciente. Es un cuestionario y entonces, como dijimos, cuando sea mayor a 10 va a indicar una gravedad ya importante en el paciente, en la calidad de vida. En cuanto al tratamiento, solamente para dar algunas orientaciones, ¿no? En este caso, he querido mencionarles lo que es una de las últimas guías justamente publicada el año pasado, la guía francesa, en la cual nos indica, ¿no? En la psoriasis leve el tratamiento va a ser básicamente tópico. En la psoriasis moderada o severa, el tratamiento va a ser con fototerapia o terapia sistémica. ¿A qué definimos una enfermedad moderada o severa? Va a ser aquella donde la superficie de afectación, o sea, el área del cuerpo que se afecta es 5 al 10%. Para tener una idea, el brazo tiene un área de 9%, es decir, más o menos ya, si todo nuestro brazo, en teoría, estuviera afectado por las lesiones de psoriasis, ya sería moderado o severo. Cuando el PASI, el score que les mencioné anteriormente, sea mayor a 10, o cuando el DLQI sea mayor a 10. O sea, 10, digamos, nos va a ser un número clave, un número fijo para determinar que algo es, que esta psoriasis ya es severa. Vamos a considerar moderado o severo aquellos casos que tengan, independientemente del PASI, una importante repercusión en lo que es la psicología, el desempeño social del paciente. Otras formas también, como la psoriasis localizada sin respuesta al tratamiento, la afectación de uñas, de palmas, plantas, genitales, cuero cabelludo o cara, también de por sí solas pueden condicionar una psoriasis moderada o severa. Factores influyentes también debemos tenerlos en cuenta, como la localización, la artropatía psoriática, ya que, por ejemplo, ¿no? Es diferente tratar una psoriasis de cuero cabelludo que tratar una psoriasis en piel. De por medio está también las zonas pilosas, nosotros preferimos tratarlas con lociones. Zonas de piel las preferimos tratar con, pueden ser cremas, pueden ser ungüentos. La psoriasis pustular o eritrodérmica, como mencionábamos, son formas graves. Van a requerir, en la mayoría de casos, hospitalizar al paciente y un manejo intensivo. Nuestros objetivos terapéuticos, ¿cuáles van a ser? O sea, ¿qué vamos a buscar nosotros? Que el PASI, este índice de severidad, baje, o sea, menor o igual a 3, que el PGA, que es otro índice de 0 a 1 nada más, que es hasta el 4,
que el DLQI de 10 o más baje a 0, o sea, 1, que tengamos un PASI 90 y un PASI 100. Este concepto significa que en un tiempo establecido el paciente va a mejorar un 90% sus lesiones, o PASI va a mejorar el 100%. El 100% de las lesiones que tenía al inicio, ¿no? Es decir, si el paciente inició con un PASI 20, o sea, era severo, y yo a los 3 meses, como es de rutina medirlo, le encuentro que con el tratamiento su PASI ahora es 0, quiere decir que el PASI ha sido 100, ¿no? 2 veces al año se recomienda, ¿no? Ya cuando uno ha establecido el tratamiento. Entonces, ya hablando específicamente de cada medicamento, vamos a tener que para la psoriasis leve, nosotros habitualmente la tratamos con terapia tópica, corticosteroides, pero tópicos. Corticosteroides tópicos sí se indican para la psoriasis. Emolientes también. En algunos casos también mencionar acá que se pueden usar algunos hidroxiácidos, por ejemplo el ácido salicílico, en costras o en esas placas que hemos visto, ¿no? Que cuando son muy gruesas podemos dar algún ácido salicílico que van a tener una función queratolítica, ¿no? La urea también. Alternativas, análogos de la vitamina D como calcipotrieno, calcitriol, alquitrán de hulla, algunos retinoides tópicos también. En cuanto a rostro y zonas intertriginosas, al ser una capa más delgada de la piel, no recomendamos usualmente los corticoides tópicos, más sí el tacrolimus, pimecrolimus, ¿no? Que son inhibidores de calcineurina, que tienen menos efectos adversos que los corticoides tópicos. Combinaciones que se pueden hacer, por ejemplo, combinar análogo de vitamina D con corticoides, combinar un retinoide con un corticoide, y el efecto habitualmente inicia en la primera semana, ¿no? En la psoriasis moderada y severa, algunas alternativas son la fototerapia. Para darnos una idea, a grandes rasgos hay dos tipos, la fototerapia, la UVA, que es tipo A, y la UVB, ¿no? La que se recomienda más en la actualidad es la UVB, es la que es menos dañina. Se considera que esta uno la puede dar a veces hasta 300 sesiones, la UVA en cambio tiene un número más limitado, 150 a 200. Y es una buena alternativa para pacientes con psoriasis moderada y severa. La terapia sistémica, ya hablando específicamente de medicamentos, hay 3 que son los que más se usan. Los retinoides, dentro de estos está el acitretino, el metotrexato y la ciclosporina. El apremilast es un medicamento que no se usa habitualmente, pero está descrito también con buen efecto. Y los agentes biológicos. Dentro de los agentes biológicos vamos a tener a lo que son los inhibidores del TNF, como habíamos mencionado en la patogenia, ¿no? Acá tenemos varios. De los más usados, los que usamos en el hospital, en el Almenara tenemos el adalimumab, etanercept, infliximab. Certolizumab no lo tenemos. Infliximab, para darles algunas nociones, se administra cada 2 meses, se administra de forma endovenosa. Etanercept se administra de forma subcutánea, semanalmente. Y adalimumab se administra también, puede ser semanal o cada 2 semanas, ¿no? Subcutáneo. En el caso de etanercept es una proteína de fusión, mientras que en caso de infliximab y adalimumab son anticuerpos quiméricos, ¿no? Infliximab tiene parte de 75% humana y 25% amurina. En cambio, adalimumab y etanercept sí son humanizados, ¿no? También dijimos que la interleuquina 17 jugaba un rol importante, entonces vamos a dar un anticuerpo contra esa interleuquina que está produciendo la inflamación. Secukinumab, que también tenemos en el hospital con resultados muy buenos. Ixekizumab también. Otros biológicos que todavía están ingresando, ¿no? Recién. Anti-interleuquina 12, anti-interleuquina 23, como ustekinumab, antirreceptor de la interleuquina 17, como brodalumab, y algunos otros, como los inhibidores de IL-23 y 39, como guselkumab, Tildra. ¿Qué nos dice entonces para los pacientes que tienen psoriasis moderada y grave? Esta guía, ¿no? La francesa. Que de primera línea nosotros podemos empezar con metotrexate. Podemos empezar con fototerapia, acá la UNB que les había dicho, o puede ser la terapia VA, ¿no? Puede ser también que si uno quiere una respuesta rápida, por ejemplo, en una psoriasis eritrodérmica, en una psoriasis pustular, uno puede comenzar con ciclosporina.
Si es que existe alguna contraindicación para alguno de estos 3 medicamentos o tratamientos, una opción es dar solamente acitretino, pero solo en ese caso. En segunda línea, si es que ha habido contraindicación a ellos o si es que no ha habido respuesta, se puede usar ya los medicamentos biológicos, el anti-TNF adalimumab o ustekinumab. Si es que esto falla, se puede cambiar de uno a otro, ¿no? De ustekinumab a adalimumab, se puede usar etanercept, infliximab o anti-2 anti-IL-17 como secukinumab, ¿no? Otra opción, si es que los biológicos están contraindicados, por ejemplo, por una infección activa como hepatitis B crónica, tuberculosis, se puede usar apremilad, ¿no? Ya lo habíamos mencionado. Algunas consideraciones especiales, ¿no? En el caso de la psoriasis pustular, en el caso de la psoriasis generalizada pustular y la palmoplantar, ciclosporina A es un buen medicamento, acitretino también. No se recomienda en estos casos fototerapia porque puede exacerbar las lesiones. En el caso de la psoriasis palmoplantar que no sea pustular, el manejo puede ser el que hemos visto anteriormente, ¿no? En el caso de la psoriasis eritrodérmica, cuando todo el cuerpo esté rojo, se prefiere ciclosporina A, más que metotrexate y acitretino, debido a que el ciclosporina A tiene un efecto de acción un poco más rápido. Habitualmente se dice que su efecto alcanza, tiene un buen efecto a las 4 semanas, ¿no? En cambio, metotrexate y acitretino recién entre las 4 y la 8ª semana comienza a hacer su efecto. No se recomienda tampoco la fototerapia por el riesgo de empeorar el cuadro en la psoriasis eritrodérmica. En el caso de la psoriasis en uñas, se prefiere metotrexate, puede considerarse ciclosporina A o acitretino, y en el caso de la psoriasis en cuero cabelludo es idéntico al manejo de la psoriasis en placas. Siempre que uno vaya a iniciar estos tratamientos sistémicos, metotrexate, ciclosporina o acitretino, debe hacer una valoración previa, igual para el biológico. En los casos de leve habitualmente no es necesario, salvo el estudio de síndrome metabólico asociado. Pero aquí sí, si tenemos una psoriasis moderada severa y queremos iniciar un sistémico, debemos usar o hacer algunas consideraciones. Primero, pedir un recuento, un hemograma completo al inicio, la primera, la segunda semana, la cuarta, si estamos usando metotrexate, también si estamos usando ciclosporina A, porque estos dos tienen un efecto inmunosupresor. No, acitretino no tiene este efecto, por eso es que no se recomienda tanto. Perfil hepático sí, tanto para metotrexate, ciclosporina y acitretino, esto sí se recomienda para los 3. La creatinina también se recomienda para los 3. Recordemos que ciclosporina A puede eventualmente dañar, producir nefrotoxicidad. Se recomienda también un estricto control de electrolitos de magnesio con ciclosporina A. Las glicemias con glucosa en ayunas o hemoglobina glicosilada se recomienda más con ciclosporina y con acitretino, ya que pueden alterarla. Albúmina, todo lo que sea perfil hepático con metotrexate. Triglicéridos y colesterol se recomienda habitualmente más con ciclosporina con acitretino sobre todo. Test de embarazo para los 3. Recordemos que metotrexate y acitretino están totalmente contraindicados en el embarazo. Ciclosporina en algunas ocasiones podría usarse. Debido a su inmunosupresión se recomienda perfil de hepatitis, perfil de HIV, etc. Si tenemos disponible un PPD o un cuantiferón, ¿no? Para indicar que hay una infección por TB, ¿no? Y el FibroScan se recomienda, este es un estudio que ve el daño crónico que se ha producido en el hígado por medicamentos. Se recomienda que cuando se alcanza cierta dosis de metotrexate, por ejemplo 3.5 a 4 gramos, se dé este estudio. También radiografía de tórax, sobre todo para el uso de metotrexate, ultrasonografía hepática, ¿no? Esto para descartar algún proceso infeccioso activo, ¿no? En nuestro medio, la TBC. Algunas comparaciones entre estos 3 medicamentos es, por ejemplo, que el metotrexate tiene una dosis inicial de 7.5 a 15 miligramos, se da semanalmente, puede ser por vía oral, pero puede ser también subcutánea. A veces los pacientes de vía oral producen muchas molestias gastrointestinales, es por eso que se les pasa la vía subcutánea y a veces se mejora, se soluciona el problema, y se alcanzan dosis de mantenimiento que pueden ir de 5 a 25 miligramos a la semana. En el caso de ciclosporina, la dosis inicial
es de 2.5 y se puede llegar hasta un máximo de 5 miligramos. Habitualmente se recomienda entre 3 a 3.5, ¿no? Por los efectos adversos. Se recomienda también que esto no se dé más de un año, la ciclosporina, porque también vamos a ver que tiene efectos adversos tipo neoplásicos también. El acitretina es inicial de 10 miligramos, la dosis puede ser de 0.3 a 0.5 y dosis de mantenimiento de 0.5 hasta 0.8 miligramos por kilo día. En cuanto a la eficacia, ya habíamos dicho que el efecto inicial de metotrexato es a la cuarta octava, en ciclosporina el efecto es más rápido a la cuarta, y acitretino en sus efectos iniciales de la cuarta a la octava semana. Como vemos acá, nosotros no evaluamos el paciente con... También hay que explicarle esto, y esto es un dato importante que deben llevar, que pues, la mejoría en estos pacientes con psoriasis no va a ser de un día para otro, de una semana para otra, ¿no? Sino que van a ser varias semanas en los que va a hacer efecto el medicamento sistémico. Igual si usáramos un biológico, el efecto no es de un día para otro ni de una semana para otro, es un efecto paulatino. En metotrexate evaluamos el efecto entre el tercer y el cuarto mes, en ciclosporina el segundo mes, en acitretino el tercer al cuarto mes. ¿Qué eventos adversos nos produce, ¿no? Metotrexate característicamente produce fatiga y lo más característico son los gastrointestinales, náuseas, vómitos, que muchas veces llevan al paciente a suspender la terapia. La supresión de médula ósea también, lo que va a llevar a distintos tipos de citopenia, ¿no? Plaquetopenia, leucopenia, ¿no? Anemia, etc. Úlceras gastrointestinales, las infecciones también, ya dijimos que es un inmunosupresor, la fibrosis hepática también, ¿no? Cuando se alcanzan dosis mayores a 3.5, 4, cuando se tiene una enfermedad de base a nivel del hígado, ¿no? Como los NASH, etc. En cuanto a ciclosporina, sus eventos adversos, ya dijimos, la falla renal, la hipertensión arterial, náuseas, vómitos, la hiperplasia gingival, también es una bastante común, la hipertricosis, y con acitretino produce teratogenicidad, tanto así que si es que se da en mujeres en edad fértil, se les recomienda que hasta 3 años usen método anticonceptivo, ¿no? Algunas guías dicen un año, pero lo habitual es que sea 3 años que usen, después de que hayan acabado el tratamiento con acitretino, dar la anticoncepción. Por eso es que no se usa mucho en mujeres en edad fértil. Puede producir hipervitaminosis, hiperlipidemia, fotosensibilidad. Contraindicaciones de metotrexate, ya dijimos, infecciones severas, disfunción renal, hepática, supresión de médula, el embarazo, lactancia son contraindicaciones absolutas, úlceras pépticas. En cuanto a la ciclosporina, que tenga una falla renal el paciente, que sea hipertenso, que tenga infecciones severas, como la infección por hepatitis B crónica, tuberculosis activa, una criptococosis diseminada, histoplasmosis, o que tenga alguna historia de malignidad, porque esta ciclosporina también está asociada a producir cánceres cutáneos y también algunos sistémicos. Y acitretino está totalmente contraindicado en embarazo, lactancia y también en lo que es falla renal y hepática. Bueno, hasta aquí ha sido la presentación. Este es el frontis de mi hospital. Si tuvieran alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor Alfredo Pulido Cigüeñas, por la ponencia del día de hoy. Estuvo muy interesante. Algunos de los asistentes quizá pueden hacer sus preguntas, pueden activar su audio, pueden escribir en el chat. Esperamos 5 minutos. Bueno, mientras se animan a preguntar, lo que me gustaría que lleven para la casa como conclusiones, ¿no? El día de hoy es que la psoriasis es una enfermedad que no solamente afecta a la piel, sino que también afecta todo el organismo. Ya vimos que afecta a las uñas, afecta a las articulaciones y afecta también lo que es el corazón y produce un estado hipermetabólico, ¿no? O sea, un síndrome metabólico, ¿no? Que a la larga puede empeorar cuadros de diabetes, de resistencia a la insulina, puede ser factor de riesgo para infarto, puede ser factor de riesgo para eventos cerebrovasculares, ¿no? También otro punto importante que me gustaría que lleven es que la automedicación no debe darse, dado que, como hemos visto en este caso, no es que
que consumen, ya sea antimaláricos como la hidroxicloroquina o los corticoides sistémicos, pueden empeorar más sus lesiones, ¿no? Si es que los suspenden de golpe o simplemente por el hecho de haberlos tomado. Entonces deben ser adecuadamente manejados, ¿no? Eh, Otro punto importante es que esta psoriasis, los medicamentos que se usan ya para la psoriasis moderada y severa, tienen bastantes puntos, como hemos visto, ¿no? Contraindicaciones, efectos adversos, que uno debe decidir al momento de elegir la terapia, ¿no? Entonces, no se da por dar un medicamento, ¿no? Sino que hay que ver qué paciente califica para cuál, ¿no? Hacerle un descarte de todas estas enfermedades, un panel metabólico, etcétera. Bueno, no habiendo más preguntas, a ver, sí hay una pregunta, doctor, de Elsa Márquez. Nos dice que hay excelente, claro y preciso. ¿Hay algún apoyo psicológico al paciente? Saludos, Elsa, ¿qué tal? Sí, es importante que el paciente, como ya dijimos, ¿no? Sea evaluado por psicología, en algunos casos por psiquiatría, ya que esta enfermedad está asociada a trastornos de ansiedad y depresión, puede condicionarlos o puede agravar si es que ya hay alguno de base. Y a la vez también, si es que el paciente no mantiene un buen estado de ánimo, si es una persona que se estresa con bastante facilidad, va a tener episodios recurrentes de esta enfermedad, ¿no? Que van a condicionar a veces a que la terapéutica no sea del todo eficaz, ¿no? Ya. Hay otra pregunta de José María Durán. ¿Qué sucede cuando por uso frecuente de la crema clobetasol de 0,5% se empieza a poner rojo y con más picazón? ¿Qué hacer? Bueno, el clobetasol en principio es un corticoide súper potente, ¿no? De hecho, el tópico más potente, uno de los más potentes que tenemos, se da para la psoriasis en placas. Eh, Sus efectos adversos van a ser a largo plazo, van a adelgazar la piel, van a atrofiarla, van a producir que salgan vasitos que se llaman telangiectasias, pueden producir alteraciones de la pigmentación. Entonces, eventualmente, si uno observa, ¿no?, que el clobetasol en crema con el que trata su psoriasis ya no está siendo efectivo, el dermatólogo o su médico tratante lo que puede hacer es darle el mismo tratamiento, pero de forma oclusiva. A veces se le indica al paciente que con plástico se cubra la zona, siempre y cuando hablemos de zonas que no son de piel delgada, ¿no? Como ya dijimos, ¿no? Párpados, genitales, cara, flexura. Entonces lo cubre con plástico y es una forma de aumentar la actividad del clobetasol. Si es que a pesar de ello las lesiones continúan rojas, son más intensas, lo que ya se puede hacer es ser evaluado el paciente para una terapia sistémica, ¿no? Idealmente si su PASI es mayor a 10, si el DLQI es mayor a 10, si la superficie corporal es mayor a 10, ¿no? Si es que todavía no cumple estos criterios y es una enfermedad leve que no responde al corticoide, también se puede combinar el corticoide, como ya dijimos, con la vitamina D, por ejemplo, ¿no? El calcipotrieno, calcipotriol. Hay algunos productos ya que están, ya vienen ya combinados, ¿no?
y están actualmente en farmacias, ¿no? Ya. Hay una pregunta de Gisela Pilar Aire Farfán. Nos dice que durante esta pandemia el SARS-CoV-2 puede ser un desencadenante de la psoriasis. ¿Qué tal, Gisela? Gracias por tu pregunta, ¿no? Es interesante esto porque sí han habido algunos reportes de casos, ¿no?, donde sí se ha asociado a que la infección por el SARS-CoV-2 sea el desencadenante, ya que el paciente se ha visto que no ha tenido, por ejemplo, ¿no?, ninguna historia de medicamentos, no ha estado usando, no ha tenido ningún factor de estrés, ningún factor agravante, pero sí se ha encontrado que tenía la infección por SARS-CoV-2, ¿no? Y se han encontrado, al menos hemos visto algunos casos, por ejemplo, también en el hospital, de formas de psoriasis pustulares, ¿no?, anulares, asociadas solamente al COVID, ¿no? Pero aún esto es solamente por reporte de casos, aún no es algo que podamos formular al 100%, ¿no? Son solamente reportes. No habiendo más preguntas, le doy las gracias otra vez, doctor Alfredo, por la ponencia de hoy. Estuvo muy interesante. Y también muchísimas gracias a todos los asistentes por su presencia. Esperemos que este evento sea de mucho provecho para cada uno de ustedes. Buenas noches. Gracias, María Cristina, y gracias a toda la comitiva y a todos los asistentes. Hasta luego.